todos mis amigos que nos vemos por ahí a través del Face. Vamos a continuar con la serie que iniciamos, la serie de estudio bíblico que titulamos, agarramos el título de la propia palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ayer entramos ya a lo que es el desarrollo del estudio y vimos ahí ayer que el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que forma parte del pueblo de Dios. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo de que esto que estamos viendo tiene todo el sentido bíblico. Debes de estar de acuerdo conmigo de que yo no te lo estoy diciendo. Quien te lo está diciendo es Dios a través de su palabra. Una cosa es de que Dios te indique de qué manera puedes recibir la protección de Él, y otra cosa es de que el hombre te lo diga. Por ejemplo, el hombre te dice la enseñanza del hombre, la tradición del hombre, la superstición del hombre, es de que abras la Biblia en el Salmo 91 y vas a recibir grandes bendiciones. El que abras la Biblia en el Salmo 91 no significa nada, si no haces lo que está escrito ahí. Porque si fuera tan sencillo, Dios te lo diría, abre la Biblia ahí y vas a recibir todas las bendiciones que yo te puedo dar. Ayer veíamos que para habitar al abrigo del Altísimo tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Eso nos lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Vimos que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Para ser linaje escogido, el mandamiento o el requisito que se necesita para ello es ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dijo la carta de las Gálatas, mira, eso que te digo no te lo digo de mí, yo nomás estoy indicando dónde Dios te va diciendo lo que tú vas a hacer. En Gálatas nos dice que los que estamos bautizados en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos. Y yo te decía de que ya no importa de que no seamos judíos de raza, judíos de nación, israelitas de raza, israelitas de nación. Y te voy a ampliar esta información. Lo que te hace formar parte del pueblo de Dios es de que seas bautizado para que recibas ese linaje escogido. Y dice la Biblia, mira, te voy a leer la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estamos hablando de un judío espiritual, ya no estamos hablando de un judío racial, de un judío que pertenece a esa nación. Así como ya no estamos hablando de un Israel nación, sino de un Israel espiritual. Para que seas parte de ese Israel espiritual tienes que bautizarte, tienes que ser bautizado, porque ya no importa que practiques la circuncisión o no. Te voy a leer otra cita que está en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 11 y versículo 12 te dice así. Y esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Yo no te digo lo que yo pienso, ni lo que yo siento, ni lo que yo creo. Yo te digo lo que Dios te dice, para que tú puedas decir, yo vivo o yo habito bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios, y moro bajo la sombra del Todopoderoso. Para que tú puedas recibir eso, tienes que tener estos requisitos que te los pide Dios. No te los pido yo, sino te los pide Dios. No te los pide mi religión. Nosotros no llevamos una religión, nosotros llevamos la palabra de Dios nada más. Y Dios te dice así en su palabra. Si tú crees que esta es palabra de Dios, entonces vas a creerle a Dios. Esta no es palabra mía, esta no es superstición mía, esta no es tradición mía, esta es palabra de Dios. Y en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 11 dice así: en él, viene hablando de Jesús, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuevamente nos vuelve a aparecer la figura del bautismo, porque a través del bautismo bíblico, tú entras a formar parte del pueblo de Dios. Tú adquieres ese linaje escogido. Tú eres un israelita espiritual, un judío espiritual, que ya no practica la circuncisión física, sino la del corazón, la circuncisión espiritual. Ahora, hablando de lo que es el bautismo, tienes que llevar el bautismo como lo dice la Biblia, como lo manda Dios, no como lo manda la tradición, no como lo mandan los hombres. Hay un bautismo que se hace, al menos aquí en México, que es un bautismo de compadrazgo, que es un bautismo de fiesta, que es un bautismo como pretexto solamente, que es un bautismo que se ha utilizado como algo tradicional que tienes que hacer. Pero ya cuando ese es un bautismo bíblico, es un bautismo que te lleva hacia Dios, es muy diferente. Ese bautismo que tú o que te hicieron a ti, o que tú sin saber te lo hicieron, no te convierte en hijo de Dios, no te convierte en parte del pueblo de Dios, porque tú tienes que llevar el bautismo de acuerdo a como la Biblia te lo dice. La palabra bautismo es una palabra transliterada del griego. Si tú buscas la definición, bautismo te va a decir que significa sumergirte dentro del agua. Mira, dice aquí la Biblia, lo que leímos, sepultados con él en el bautismo. Ese es el significado del bautismo, sepultarte con él. Tú vas al agua y lo que haces es que te sepultas completamente, te sumerges completamente en el agua. Cuando muere una persona y tú has ido tal vez a varias partes, a varios cementerios, cuando sepultan a una persona no sepultan solamente su cabeza, sepultan todo su cuerpo, no van a dejar el cuerpo fuera. Entonces, sepultados con él en el bautismo, entras, tienes que llevar la figura completa, lo que es sepultados con Jesucristo a través del bautismo, para que puedas morir y puedas vivir y andar en nueva vida. Esto es lo que es el bautismo. Te lo voy a ampliar un poquito. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 36 y 37, después de que el eunuco iba viendo las escrituras y que no le entendía, llega Felipe y le explica, le da todo el evangelio y llega al punto del bautismo. Entonces dice la Biblia así, Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjate lo que dice la Biblia, no te lo digo yo. Olvídate lo que te dice el mundo, olvídate que te diga el hombre, olvídate de la tradición. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, obedece a Dios, obedécelo a Él solamente. A mí no, obedece a Dios. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú tienes que tener la suficiente capacidad para entender lo que es creer. Un niño no sabe lo que es creer. Si en ocasiones, a cierta edad, todavía no sabemos lo que es creer. Para que tú puedas bautizarte tienes que creer. Y para que tú creas tienes que saber qué es creer. Ahora, para que lo hagas bíblicamente, tiene que ser de todo corazón. Es decir, una convicción sincera, una convicción entera de que lo que estás haciendo es porque lo crees. Lo crees. Si tú crees que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y si tú crees que para habitar al abrigo del Altísimo tienes que ser parte del pueblo de Dios, entonces tienes que bautizarte de acuerdo a la Biblia. El pueblo de Dios, como vimos ahí en la carta de Pedro, tiene ciertas características. Y esas ciertas características tenemos que tenerlas nosotros. Ya vimos linaje escogido. Vimos que para obtener el linaje escogido tenemos que ser bautizados. Dice la Biblia ahí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Para que tengas el real sacerdocio hay otra cualidad que une a la iglesia, al pueblo de Dios. Otra cualidad por la cual somos unidos o entramos a ese pueblo. Como por decir, aquí en México, todos los ciudadanos mexicanos tenemos el INE. Eso es algo que nos identifica como mexicanos.
Algo que nos identifica como pueblo de Dios es el linaje escogido. Algo que nos identifica como pueblo de Dios es el real sacerdocio. ¿Cómo se obtiene? Te lo voy a decir ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y te voy a dar otra característica que une o por lo cual todos somos o por lo cual pertenecemos al pueblo de Dios. Dice la Biblia, mira, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate lo que dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A través de ese lavamiento por la sangre de Jesucristo nos hizo sacerdotes para Dios. Y esa sangre es real. Es real. Me refiero a la realeza. Porque nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos un sacerdocio real. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Te decía, otra característica, aparte del bautismo, que nos une y que por lo cual somos parte del pueblo de Dios, es la sangre de Jesús. Por eso todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, todos nos llamamos hermanos, porque todos tenemos el mismo tipo de sangre, y el tipo de sangre que tenemos es divina. Es decir, todos hemos sido lavados, todos hemos sido purificados, todos hemos recibido la sangre de Jesús, todos lo hemos recibido y todos tenemos ese tipo de sangre, por eso nos llamamos hermanos, porque nos une la sangre de Jesús. Así como tú y tu hermano de carne, tu hermano carnal, pueden tener el mismo tipo de sangre porque son hermanos de carne, todos los que habitamos o todos los que somos parte del pueblo de Dios tenemos el mismo tipo de sangre también. Y esa sangre es la sangre divina. Y para que tú tengas el sacerdocio real que te pide la característica del pueblo de Dios, tienes que ser lavado y purificado con la sangre de Jesús. Y eso lo obtienes cuando te bautizas. Y cuando te bautizas y eres parte del pueblo de Dios, esa misma sangre te sigue purificando, porque la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado. Ahora vemos aquí también que otra característica es nación santa. Dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa. Para ser nación santa, tienes que ser una persona libre de pecados, que no tengas pecados para que seas parte de esa nación santa. Es decir, tú tienes que ser santo también para que pertenezcas a eso. Y esa santificación se obtiene también a través de Jesucristo. Te lo voy a leer en Hechos capítulo 26, te lo voy a leer, y todo eso también es a través de tener a Jesús, a través del bautismo. Ahora, cuando yo te hablo de que seas santo, o cuando la Biblia te habla de que seas santo, te habla de una santificación por mismo Jesús, por mismo Dios. Así como Dios es quien en este momento te está diciendo que para que tú habites donde Él te puede proteger, tienes que ser parte de su pueblo, y te da las instrucciones y los requisitos para que seas parte de su pueblo, y te dice que tienes que ser santo porque Él tiene una nación santa. Dice, vosotros sois sed santos como yo soy santo. Si Dios es santo, demanda que su nación sea santa también. Y para que tú seas santo, necesitas a Jesús, para que te limpie y para que te purifique de los pecados. Y el que te va a hacer santo es el divino, es Jesús. No estamos hablando de una santificación hecha de los hombres. No estamos hablando de una beatificación que el hombre a quien quiera puede beatificar, lo puede convertir en santo. Aquí Jesús te puede convertir a ti en santo. No importa lo que hayas hecho, no importa tu vida. Si tú quieres y si tú crees de todo corazón y te bautizas, a través de ese lavamiento de pecados, tú te conviertes en una persona santa. Dice la Escritura, Hechos, capítulo 26, versículo 18. Olvídate de la tradición, olvídate de los hombres, sigue a Dios. Si tú quieres algún día habitar bajo esa protección, sigue a Dios y sigue los lineamientos de Dios, no sigas al hombre. Dice la Escritura, Hechos 26, versículo 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando tú obtienes el perdón de pecados, te conviertes en una persona santa y tienes herencia entre los demás santos, entre los demás santificados. Y como ya eres santo, entonces puedes pertenecer a esa nación santa.
porque ya eres santo, porque ya has sido santificado por el mismo Señor Jesucristo, por creer en Él, por la fe que tienes en Él, no por lo que hayas hecho, porque la salvación o porque la santidad se obtiene por gracia solamente. Mira, te voy a leer otra cita para que veas la justificación que está en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 3, para que veas cómo puedes tú tener la santidad, cómo puedes tú ser santo. Para que seas santo tienes que ser justificado, que tu vida sea justificada. Y tú mismo no te puedes justificar, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces, un justo no puede justificar a otro porque no es justo tampoco. Pero dice ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente, fíjate, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que tú seas santo es gratis, no te va a costar ni un peso. Solamente tienes que creer y tener fe en Jesucristo, en su sangre, que esa sangre preciosa, divina, te limpia de todo pecado. Y eres justificada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, tú no tienes que pagar absolutamente nada, porque ya tienes la propiciación, ya tienes el cordero que Dios pide para que seas limpio de todo pecado y encuentras la justificación de manera gratuita. Y de esa manera eres una persona santa. Pero para terminar este pequeño video, fíjate, vimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, te lo dice la carta a Tito. La carta a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, pueblo adquirido por Dios, y para que veas quién es Dios, y para que veas que Jesús es Dios también. Dice la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, quien se dio, fíjate, te voy a leer desde el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueblo adquirido por Dios. El pueblo adquirido lo ha adquirido Jesús. ¿De qué manera? Dándose a sí mismo para redimirnos, es decir, rescatarnos, pagar el rescate, y no nada más de nuestros pecados, fíjate, porque la palabra iniquidad es de toda maldad. Es decir, todo lo que tú hayas hecho, que tú digas, es que yo fui muy maldoso, tuve mucha maldad en mi vida, aquí está quitado también a través de la iniquidad. Entonces, para que tú puedas ser parte del pueblo de Dios, ya sabes los requisitos, ya sabes los mandamientos, y no son difíciles, no son pesados, créelos. Los mandamientos de Dios es algo bonito. El mandamiento de Dios te dignifica como ser humano y sobre todo te da la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Y cuando tú ya has pasado por eso, entonces, ahora sí, cuando tú has pasado por eso, entonces ahora sí tú habitas bajo el abrigo del Altísimo. Y ahora sí tú moras bajo la sombra del Todopoderoso. Y ahora sí tú puedes decir a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Ahora sí puedes decir mi Dios, porque ya eres parte de su pueblo. Antes puede decir el Dios que creó los cielos y la tierra, antes de eso. Pero ahora ya puede decir mi Dios, porque yo formo parte de su pueblo. Ahora, para que tú permanezcas habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, eso lo vamos a ver el día de mañana, si Dios así lo quiere. Por lo pronto, Dios te bendiga y que tengas un excelente día.